nuestro régimen militar en la década del 70, los que aportamos la necesidad de que las Naciones Unidas se dedicaran a estudiar la desaparición forzada de personas. En todos estos ámbitos, de lo que se trata es de decirle a un gobierno, usted tenía la obligación de respetar estos derechos y no lo hizo. Y lo que vamos a lograr no es una sentencia de un tribunal como los sistemas regionales que vimos hace un rato, sino una decisión que está basada en una opinión política. Esta opinión política puede decidir de que el país violador tenga incluso algún tipo de sanción. Lo que hay que pensar es que en todo caso las sanciones, la exclusión económica, el aislamiento que se impongan en razón de los derechos humanos deben ser sanciones a los gobiernos y no a los pueblos que viven en esos estados con violación de derechos humanos y a los cuales a veces el aislamiento económico parece que los somete a una doble violación, a la de los derechos esenciales y también los condena irremediablemente al hambre. El siglo XX terminó. El siglo XX nos dio los derechos humanos, probablemente el mejor invento del siglo XX, como hubiera dicho Carlos Nino, uno de los mejores filósofos que tuvo este país. Tenemos un montón de normas que establecen derechos humanos y tenemos un montón de mecanismos para proteger los derechos humanos. De lo que se trata ahora, creo yo, no es de generar cosas nuevas, sino de ponernos a trabajar, de hacer actuar estos mecanismos y de asumir cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde la Casa de Gobierno hasta la calle, que somos los titulares de los derechos y no aquellos que tienen que responder por los derechos de los demás. Si nosotros actuamos en todos estos temas como abogados en causa propia, viendo que el derecho que le violan al de al lado es el que yo tengo la convicción de que los derechos humanos van a ser respetados. Profesora, ¿sí? Un pacto de nuestro programa es que hacia el final de la exposición los chicos hacen preguntas y es el momento de hacerlas. ¿Le parece bien? Me parece fantástico. Y mientras usted responde, yo voy a preparar algo para mostrarle. Bueno. ¿Quién quiere empezar? ¿Alexis? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los organismos principales se centralizan en Estados Unidos? Bueno, hay dos tipos de organismos que están en Estados Unidos. Por un lado están... la sede de la ONU está en Estados Unidos y esto es una expresión de los cambios políticos que hubo en el mundo. El centro del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial fue Europa y por eso la Sociedad de las Naciones tuvo su sede en Ginebra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, o quizás en algunos temas como los económicos un poco antes, el polo del mundo se desplaza a los Estados Unidos. Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York porque fundamentalmente Estados Unidos lleva la delantera durante la Segunda Guerra Mundial, es el único de los países que forman el bloque de los aliados que no está en el continente en guerra. Estados Unidos sufre la guerra desde este lado del Atlántico y no es el escenario en sí mismo. Por el otro lado, los acontecimientos posteriores, la posesión de armas atómicas, el hecho de que se produzca un mundo bipolar, el bloque occidental con Estados Unidos y los que lo siguen, el bloque de la Unión Soviética en su momento, hoy la Federación Rusa, y los que lo siguen, hace que los Estados Unidos se transformen en una suerte de líder de las potencias occidentales. Por eso Naciones Unidas tiene su sede allí, sin perjuicio de que tiene una sede europea también en Ginebra. Paradójicamente los tribunales de justicia todos se ubicaron lejos de los Estados Unidos y entonces la Corte de Justicia de las Naciones Unidas está en La Haya, que es los Países Bajos o Holanda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José. Por el otro lado, las no gubernamentales, las organizaciones que representan la sociedad civil, están cerca de las Naciones Unidas porque es el lugar donde pueden llevar a cabo sus campañas de concientización de la opinión mundial, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Todos los países respetan los derechos humanos? Qué lindo que sería, ¿no? No, yo creo que con el respeto de los derechos humanos
pasa un poco lo mismo que pasa con el respeto del derecho en general, aun cuando aquí las cosas sean más graves que cuando alguien echa a perder una tonelada de trigo o un automóvil. El hecho de que existan normas jurídicas en principio nos asegura un grado de respeto o de observancia. Lo que es real es que la situación de violación cero no existe en el mundo. Ni aquellos estados que son presentados como los líderes o los campeones de los derechos humanos, los campeones de la libertad, respetan absolutamente los derechos humanos. Lo importante es llegar a un nivel en el cual el grado de protección sea tal que ante la posibilidad de que a alguien le violen el derecho humano o ante el hecho concreto de la violación, haya un mecanismo al cual acudir para que se pueda rever el caso y se pueda hacer justicia, por hablar con términos muy grandes, ¿no? Es decir, el grado de respeto de los derechos humanos debería medirse en la capacidad que tienen los individuos que están en ese país de acceder a los mecanismos de control y de reparación de derechos humanos en ese mismo país y a la capacidad de respuesta que tengan esos organismos. Por lo demás, cuando hay violaciones masivas o generalizadas, estos cuadros llaman la atención mundial y llegan a los escenarios internacionales, como por ejemplo a las Naciones Unidas, ¿no? Profesora, sí. Tal como le prometí, tengo algo para mostrarle. Como usted ha visto, hay una colección de objetos de nuestro artista, Guillermo Crisanti, y hay uno para su programa, que es este, una calecita. ¿Usted ha viajado en calecita? Afortunadamente sí, ¿Le gustaba dar vueltas? por supuesto. ¿Y usted conoció este elemento? Aún existe en las calecitas. La sortija. La sortija. Y creo que el artista ha construido este objeto por este elemento, la sortija, o por lo que representaba. ¿Usted se acuerda? Sí, señor. Que había un señor parado cerca Que tendría la sortija. que empezaba a moverla frente a todos los que estábamos estirando la mano, tratando de agarrarla, y en algún momento, alguien la agarraba. Efectivamente. ¿Y qué pasaba con el que tomaba esa sortija? Tenía el derecho a una vuelta más, a una vuelta gratis. Pero además era como que todos los demás nos sentíamos, ese señor sí puede y nosotros no. ¿Y por qué? Porque estiró más la mano, porque subió al caballito, porque se sabe colgar, y nos esforzábamos por adquirir ese derecho, quizás hasta poniéndonos en peligro, ¿no? Esas voces de las madres, no te cuelgues, quédate quieto. ¿Se recuerda? ¿Cómo se puede relacionar con su clase? Voy a ver los apuntes que tomé. Por lo pronto, algo que usted dijo, por suerte, Guillermo construyó un montón de sortijas, ¿eh? Se las podríamos poner a todos los personajes, al menos para que en este programa no haya un sortijero y todos tengan el mismo derecho. ¿Qué le parece? Bien, vamos por la igualdad. Bien. Profesora, le agradezco muchísimo que haya estado en nuestro programa, como a todos los chicos que vinieron hoy. Y mientras nos despedimos hasta el próximo programa, los invito a que se acerquen a dar una vuelta en calecita. El derecho es aquello que tiene que seguirla, la realidad, muy de cerca y acompañarla para que la gente viva mejor. Y en esta medida yo creo que las regulaciones jurídicas van a ser cada día más rápidas y cada día más adaptadas a un mundo que está cambiando muy rápidamente. En esta medida la formación del derecho tiene que ser amplia, sólida y lo suficientemente idónea como para que el profesional de derecho pueda encontrar por sí mismo las regulaciones a medida que ellas vayan saliendo. Esto supone también una formación continua, ¿no? Es decir, que la persona que obtenga su diploma no piense que se va de la universidad y que no vuelve nunca más. Al contrario, la idea que hay que formar es que a la universidad hay que ir entrando cada tanto para poder estar actualizado en la disciplina a la que uno se ha graduado.